Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos. En este primer vídeo del tema 4 vamos a comentar la implementación de referencia que os hemos dado de colecciones y de secuencias. Vamos a comenzar por las colecciones. Es en el mapa de tipos abstractos de datos que estudiamos en la asignatura, nos situaríamos aquí. Recordemos, nuestras colecciones son todos los tipos de datos, todos los tipos abstractos de datos vamos a considerar que son colecciones, y aquí en este punto no añadimos restricciones adicionales. Aquí solo nos va a importar si un elemento está o no está. ¿Qué operaciones hacían falta? Bueno, pues recordemos que hacía falta el tamaño, vaciar la colección, comprobar si estaba vacía o no y comprobar si un elemento pertenecía o no pertenecía. Esto era en el tipo abstracto de datos, en el interfaz. Ahora vamos a comentar la clase. En la clase, ya en el tipo de datos, necesitamos incluir la estructura de datos de soporte y ya podremos crear el constructor, porque el constructor necesita saber cuál es la estructura de datos. Por eso, en los interfaces, en los tipos abstractos de datos, no consideramos los constructores. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es nuestra clase collection, nuestra clase collection que implementa el interfaz collection IF y que es abstracta. Es decir, nosotros no vamos a poder crear un objeto colección. Aquí estamos utilizando esta clase abstracta para crear todo el código necesario para manejar lo que hacen las colecciones sin tener que replicarlo en las listas, en las pilas, en las colas, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. La estructura de datos que vamos a utilizar en la colección es un entero que nos diga su tamaño. Y está protegido de manera que nosotros podremos acceder a este valor tanto en la clase collection como en todas las que lo extiendan. Bien, el constructor por defecto de una colección, bueno, pues este constructor lo vamos a utilizar desde las clases hijas, desde las clases que heredan colección, y se va a ocupar de poner el tamaño a 0. ¿De acuerdo? De esta manera, si nosotros, por ejemplo, quisiésemos añadir alguna otra cosa en colección, el constructor se ocuparía tanto del size, que ya está aquí, como de todo lo que nosotros pusiéramos por aquí. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Vale. Devolver el número de elementos de la colección. El método size, bueno, pues devuelve el valor de size. Si la colección está vacía o no, bueno, pues isEmpty es equivalente a devolver el resultado de esta expresión booleana, que size sea igual a 0. Si size es 0, pues entonces la colección está vacía y ya directamente lo devolvemos. Y vaciar la colección con respecto a lo que collection maneja, que es size, es poner simplemente ese valor nuevamente a 0. Veremos más adelante, ahora en este vídeo en secuencias, que este método clear lo tendremos que redefinir en todas, pues en los árboles, en las secuencias, etcétera, y ese método va a llamar a este clear de collection, ¿de acuerdo? Poniendo el tamaño a 0. Y nos queda otro método, nos queda el método contains. El método contains, aquí no lo podemos implementar. No lo podemos implementar ¿por qué? Bueno, pues porque de momento no sabemos la estructura de datos concreta que vamos a utilizar para almacenar los elementos que pertenecen a esta colección. Por eso, este método contains lo dejamos como abstracto y delegaremos en las clases que hereden colección, cuando ya tengamos la estructura de datos concreta que está almacenando los elementos, pues es en ese momento cuando podremos realizar la implementación concreta de contains. Vamos ahora a ver cómo hemos implementado las secuencias. Recordemos que las secuencias son también colecciones, es decir, las secuencias van a extender, la clase que implemente secuencias va a extender a la clase collection, entonces ya directamente tendrá todo eso, todos esos métodos que hemos visto antes, ya los tendrá implementados y podrá acceder a ellos. Recordemos, en una secuencia los datos tienen un orden lineal.
está el antecesor y el sucesor, si es que los hay. El antecesor del primero obviamente no existe y el sucesor del último tampoco, ¿de acuerdo? Y no hay un orden implícito, es decir, que el orden de los elementos no depende del valor de los mismos. Y habíamos visto que la operación que hacía falta era simplemente recorrerlos. Vale. Vamos a ver qué estructura de datos vamos a utilizar para implementar estas secuencias. Y esta es una estructura de datos muy común, que es un nodo. ¿Qué es un nodo? Pues un nodo nos va a permitir almacenar un valor. Es decir, nosotros tendríamos nuestro nodo aquí, esto sería todo el nodo, y nos permite almacenar un valor. V sería nuestro valor. Pero además, el nodo almacena cuál es el siguiente nodo, con lo cual aquí tendríamos el siguiente nodo. Ojo, en Java los objetos son realmente punteros al objeto. Es decir, no es que el siguiente nodo esté aquí dentro, sino que aquí lo que hay es un puntero al siguiente nodo. Así que realmente el nodo almacena el puntero al siguiente nodo, que tendrá un valor y un puntero al siguiente nodo, y fijaos, así estaremos representando nuestra secuencia. Obviamente llegará un nodo en el que tendremos el valor y esto no apuntará a nada. Por ejemplo, puede apuntar a null. Ese será el último. Así pues, ¿qué estructura de datos necesitamos para nuestra secuencia? Pues simplemente un nodo que será el nodo inicial. Es decir, este nodo apuntará al primer nodo de la secuencia. Y ya a partir de aquí podremos acceder a todos ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos la implementación propuesta de la clase secuencia. Es una clase sequence de tipo E que extiende a collection de tipo E e implementa el interfaz sequence-if. Y además también es una clase abstracta, ¿de acuerdo? No vamos a poder crear un objeto sequence. Eso lo dejaremos para las listas, las pilas y las colas. Bien, vamos a empezar por la estructura de datos. La estructura de datos es un nodo de secuencia y lo vamos a llamar first node, ¿de acuerdo? Y está protegido para que solo pueda utilizarse desde dentro de la clase sequence y desde dentro de las clases que la extienden, que van a ser las listas, las pilas y las colas. Este nodo de secuencia, ¿dónde se define? Bueno, pues esto se define en una clase privada, node sequence, que está protegida nuevamente para que la puedan utilizar las clases que la extienden, las clases que heredan de secuencia, y esta es la que va a implementar toda la estructura de los nodos, ¿de acuerdo? Fijaos que no necesita el tipo, no necesita el tipo del objeto, la clase del objeto que va a almacenar, puesto que esto, como es una clase interna, ya tiene acceso a todo lo que tiene la clase externa. En particular, pues tiene acceso concretamente al tipo, con lo cual no hace falta ponerlo. De igual forma, tenemos otra clase que es privada, que es la clase sequence iterator, que es la que implementa los iteradores. Y nuevamente, aquí tampoco hace falta poner el tipo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que también tiene acceso a este que está en la clase externa, en la clase sequence. Vamos a ver cómo se implementan los nodos. Pues los nodos es la estructura de datos que os he dicho que tiene un nodo, simplemente un elemento un valor de tipo E, que es el tipo de elementos que tiene nuestra secuencia, lo vamos a llamar value, y un siguiente, un next, que será también un tipo de secuencia de nodos, es decir, un nodo de la secuencia pues tiene su valor y apunta al siguiente. Aparte de los dos getters de ambos atributos y los dos setters, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los getters y los setters. Tenemos dos constructores, un constructor por defecto que va a poner el valor y el siguiente a null, y un constructor que recibe un valor y entonces, bueno, pues lo pone ese valor como valor y el siguiente dice que es null. Vale, muy sencillita, una clase que nos permite manejar un nodo de la secuencia. Esta sería la clase que implementa el iterador de la secuencia.
¿Qué estructura de datos necesitamos? Pues necesitamos el nodo actual, el nodo por el cual vamos recorriendo, ¿de acuerdo? El constructor, bueno, pues el constructor nos dice que el nodo por el que vamos a empezar a recorrer es el primer nodo. Recordemos que este primer nodo está ¿dónde? Está dentro de la clase secuencia. Como Sequence Iterator es una clase interna, tiene acceso a él, con lo cual pues no necesitamos meterlo aquí, sino que ya tiene acceso. Empezando por el final, reset, lo que va a hacer es exactamente lo mismo que el constructor. Decir que el nodo por el que vamos a, porque es que por donde estamos recurriendo, pues es el primero, o sea, nos vuelve a poner al principio. HashNext, bueno, pues HashNext nos va a devolver si el nodo actual es distinto de null. Si el nodo actual es null, pues es que ya no hay un siguiente, ¿de acuerdo? Bien. Y entonces getNext, fijaos, HashNext nos asegura que el nodo actual no es null. Si nosotros no comprobásemos el HashNext antes del getNext, diríamos this sería null, this current node with null pointer exception. Así que esto es una cosa que hay que recordar, que getNext tiene como precondición HashNext. Vale, bueno, pues el elemento que es de tipo E, es el nodo actual y cogemos el valor, ¿de acuerdo? Entonces ya lo tenemos ahí, lo guardamos. Y ahora, el nodo actual, avanzamos al siguiente, ¿de acuerdo? O sea, este método hace dos cosas. Nos devuelve el valor del siguiente nodo, del nodo el siguiente nodo que tenemos que recorrer, y ese siguiente nodo avanza al próximo, ¿de acuerdo? Ven, y este es el return que nos devuelve el elemento. Y fijaos, las secuencias tienen un método que es iterator, ¿de acuerdo? Es un método iterator que devuelve un iterador. Bueno, pues lo único que tiene que hacer es devolver un nuevo objeto de Sequence Iterator. Y ya directamente, como esta clase es interna, ya tenemos nuestro iterador de la secuencia. Y adelantándome un poco a los árboles, aunque ya lo habréis podido ver en las implementaciones, esto es todas las implementaciones del iterador. Es decir, cuando nosotros recorremos una secuencia, lo hacemos con esta clase de aquí. Y cuando nosotros recorremos un árbol, lo que vamos a hacer en los árboles es secuencializarlos, dependiendo del recorrido que hayamos decidido utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una secuencia, normalmente será una cola, entonces iremos metiendo ahí todos los nodos en el orden en el que los vayamos recorriendo, y el iterador del árbol será el iterador de esa cola, de esa secuencia, con lo cual no vamos a implementar otra versión de un o sea, otra clase que implemente iterator y f, sino que esta va a ser nuestra implementación del iterador. En los árboles sí que necesitaremos adicionalmente secuencializar los nodos, dependiendo del recorrido elegido, y una vez secuencializados, una vez creada una secuencia con el orden correcto de los nodos, pues nos limitaremos a recorrerla con esta clase de iterador. Métodos auxiliares que utilizaremos en esta clase. Bueno, pues tenemos un método privado, solo va a poder utilizar los sequence, que es getFirstNode, que nos devuelve el primer nodo de la secuencia. Y luego pues tenemos otro método protegido, que es nodeSeq, que nos devuelve un nodo de la secuencia, el cual pues nos devuelve el iésimo, teniendo en cuenta que 1 menor o igual que i menor o igual que size. Vale, pues lo único que hacemos es desde el 1 hasta el i, pues vamos recorriendo, vamos aumentando, vamos recorriendo, y nos da, vamos haciendo que el node sea el getNext. GetNext, getNext, getNext. Ojo, este getNext es de nodeSequence, ¿de acuerdo? Entonces vamos avanzando. Entonces, fijaos, tenemos
nuestra secuencia de nodos. Aquí, pues directamente empezamos con el 1 y tiene que ser menor que i. Si queremos el primer nodo, no entra aquí dentro no entra, y entonces nos devuelve el primer nodo. Imaginemos que es 2. Entonces, desde 1 hasta 1, ¿de acuerdo? Entonces lo repite una vez. Entonces va aquí y viene aquí y nos devolvería este nodo. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si aquí introdujésemos un número negativo? Bueno, pues si introducimos un número negativo, pues o un 0, pues no va a entrar aquí, entonces no va a entrar en este bucle y entonces nos va a devolver siempre el primer nodo. Y si introducimos un número mayor que el tamaño, bueno, pues en el momento en el que intente hacer el getNext de un nodo que sea null, que ya nos hayamos pasado, pues tendremos un null pointer exception. Es decir, son dos errores distintos si introducimos números incorrectos. Pero son errores, ¿de acuerdo? En un caso, si introducimos un número menor que 1, nos va a devolver siempre el primer nodo, y si introducimos un número mayor que el tamaño, pues sí que va a producirse una excepción en Java. Vamos a ver los constructores. Bien, el constructor de una secuencia vacía, lo primero que hace es llamar al constructor de una colección. Recordemos que el constructor de una colección decía que su tamaño era 0. Vale, entonces aquí en sequence no hacemos ninguna referencia, en este constructor al menos no hacemos ninguna referencia al tamaño. O sea, no ponemos el tamaño directamente aquí a 0, sino que lo delegamos en el constructor de la colección. Y luego decimos que el primer nodo de esta secuencia es null. Es decir, es una secuencia vacía, tiene 0 elementos y apunta a null. Recordemos, en Java los objetos son punteros a los objetos. Es decir, nosotros cuando estamos haciendo un igual entre objetos, lo que hacemos es igualar los punteros. A veces es interesante crear una copia física, una copia real de esos objetos. Bueno, pues para eso tenemos un constructor por copia. Este constructor por copia recibe una secuencia. Y lo primero que hace es construir la secuencia vacía. Bien, si la secuencia que le hemos pasado no está vacía, fijaos que aquí, en este constructor no hacíamos nada con el tamaño, pero claro, aquí sí hay que hacerlo. Entonces decimos que el tamaño de la nueva secuencia que estamos copiando es el tamaño de la anterior, de la que le estamos pasando, por parámetro. Entonces, obtenemos el primer nodo y creamos un nodo con ese valor. Y decimos que el primer nodo de esta secuencia es este pnode. Y ahora, mientras siga existiendo un nodo siguiente, avanzamos, creamos un nuevo nodo y el nodo este pnode que teníamos, la P es de previous y la N es de new, pues decimos que el siguiente al nodo previo es el nuevo nodo y que el nodo previo ahora pasa a ser el nuevo nodo. Es decir, tenemos aquí nuestra secuencia S y ahora creamos, ¿ves? El tamaño es 3 y decimos que la nueva secuencia el tamaño es 3. Ahora obtenemos el valor de este primer nodo y creamos un nuevo nodo con ese mismo valor y decimos, mira, este es el primer nodo de nuestra secuencia. Ahora, como este nodo tiene un siguiente, lo cogemos, creamos un nuevo nodo y decimos que el previo es este y ahora el previo apuntará a este. Cogemos, creamos un nuevo nodo, el previo apunta al nuevo y ahora el previo es este. Y ahora como este ya tiene, el siguiente es null, bueno, pues el siguiente es null, se sale del bucle y se sale del if y ya está creada la secuencia copia. Ahora vamos a ver las reimplementaciones o especializaciones de los métodos de collection. Por ejemplo, el clear. El clear tiene que eliminar todos los elementos de la secuencia. Pues podríamos decir directamente, this first node is null. Vale, ya están eliminados todos. Pero ojo, como aquí no estamos tocando el size, tenemos que llamar primero, que es lo que estamos haciendo, delegar la gestión de size en
collection. Así que decimos, vale, pues super clear, es decir, bórrame todos los elementos de la colección, es decir, ponme el tamaño a 0, y bórrame todos los elementos de la secuencia, es decir, haz que el primer nodo, haz que la secuencia apunte a algo vacío. Y ahora, pues ya podemos implementar los métodos heredados de collection.if. Concretamente nos quedaba contains. Contains en collection lo habíamos dejado como abstracto porque todavía no sabíamos cuál era la estructura de datos de soporte de esta de la colección. Ahora sí la conocemos. Bueno, pues lo que hacemos es crear un nodo que sea el primer nodo, apuntamos al primer nodo, y mientras no sea null, cogemos el valor y comprobamos si ese valor es igual a e, en cuyo caso devolvemos true. Y si no, pues apuntamos al siguiente y repetimos y otra vez y otra vez y otra vez. Si en algún momento es igual, pues devolvemos true y ya nos salimos. Y si salimos de este bucle es que no lo hemos encontrado, con lo cual pues directamente devolvemos falso. Vale, pues esto es toda la implementación de las colecciones y de las secuencias. Veremos que al haber implementado toda la estructura de las secuencias dentro de esa clase, las implementaciones de las listas, de las pilas y de las colas va a ser bastante más sencilla de entender. Pero esto lo dejamos para el siguiente vídeo de este tema 4, en el que nos dedicaremos a las listas. Y luego, en el tema 5, hablaremos de las pilas y hablaremos de las colas. Un saludo a todos.